Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga. Bienvenido una vez más, amable oyente. El día de hoy continuamos estudiando la bendita palabra de Dios en la epístola de San Pablo a los Romanos. Queremos comenzar el día de hoy leyendo Romanos capítulo 8 y versículo 28. Nos dice la palabra del Señor. Y sabemos, dice el apóstol, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, estimado oyente, terminábamos en el programa anterior meditando. ¿Y quiénes son los llamados? ¿Quiénes son aquellos que la Biblia define como llamados? Y decíamos que no podemos pensar que está refiriéndose a todos los hombres. No, porque el mismo versículo 28 nos dice que los llamados son los que aman a Dios. Se refiere entonces a los creyentes verdaderos, a los que están en Cristo Jesús, los que pertenecen a Dios, los que fueron conocidos de antemano, los que fueron comprados por la sangre de Cristo, los que han puesto su fe en Cristo. Usted ha creído en Cristo, estimado oyente. Usted ha puesto su fe en Cristo. Usted está creyendo en Cristo y caminando con Cristo. Usted ama a Cristo. Amén. Si esto es así, usted puede tener la seguridad de que usted es de este grupo, de los llamados. Por cierto, hermano mío, que hay un sentido general en que todos los hombres, absolutamente todos, son llamados. Todos los hombres son llamados, en primer lugar, para salvación. Todos los hombres son invitados a venir a Cristo. Venid a mí todos. Uno puede leer pasajes como San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que escuche, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que en ese sentido todos los hombres son llamados a venir a Cristo. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 13, nos dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice el apóstol, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Subraye la palabra todo aquel. Porque no hay diferencia, dice el apóstol, entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, aquí tenemos otra vez la palabra, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y tenemos también en San Mateo capítulo 11, verso 28, donde el Señor hace un llamado general. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y si pensamos en el grupo de personas, seres humanos trabajados y cargados, vamos a ver que todos los seres humanos, en alguna manera, estamos trabajados y cargados. El Señor dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. De manera, hermanos míos, que es un llamado general.
Tenemos también, hermanos, este pensamiento en San Juan, capítulo 7, verso 37 al verso 38. Nos dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es interesante. Ellos estaban en la fiesta. Ellos estaban en medio de todo aquel ritualismo y todas aquellas cosas que hacían. Pero obviamente nada de la religiosidad, nada de aquellos ritos llenaba y quitaba la sed de estos hombres y mujeres, porque la religión nunca puede lograr eso. El Señor espera hasta el último y gran día de la fiesta, ya el último día. Y el Señor se pone en pie y dice: escuchen, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice el verso 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De manera que si alguno tiene sed, va a ser llenado. Y cuando sea llenado, va a convertirse en una fuente misma de agua de Dios para los demás. ¡Qué hermosa declaración! ¡Qué hermosa enseñanza tenemos aquí! Ahora, hermanos míos, hay un sentido especial en el cual Dios llama solamente a aquellos que responden verdaderamente al llamado general del Evangelio. No nos confundamos. Todos los hombres son llamados a creer en Cristo. Todos los hombres son llamados a venir a la gracia de Dios. Todos los hombres tienen la oportunidad de ser salvos. Pero hay un sentido especial, vuelvo a decir, en el cual Dios llama solamente a aquellos que responden verdaderamente al llamado general del Evangelio. Estos son los que vienen a Cristo. Estos son los que realmente pertenecen a Cristo. Ya dijimos que los llamados son los que están en Cristo. Así, en un pasaje como 1 Corintios, capítulo 1, verso 24 al 27, la expresión los llamados se refiere a los escogidos de Dios, los que realmente son salvos. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24 al versículo 27. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y nos dice ahí el apóstol Pablo: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, dice el apóstol, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, no son muchos los llamados, nos dice 1 Corintios 1:26, pero algunos lo son. 1 Pedro capítulo 1, verso 15, nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, somos llamados en Cristo. Una vez que venimos a Cristo, somos de ese grupo de los llamados. Y una vez que estamos en ese grupo de los llamados, la exhortación es a vivir de una manera santa. La palabra nos dice también que Dios nos justificó. A esto dice la Escritura, también justificó. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificar es declarar justos. Justificar es declarar como si nunca hubieran pecado. Dios hace esto con aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya dije que todas estas riquezas, estas bendiciones, las tenemos en Cristo. Y fuera de Cristo no hay ninguna bendición. Todo es en Cristo Jesús. A estos también justificó. Y obviamente luego de la justificación viene la glorificación. Y a estos también glorificó, dice el texto. Ahora, debemos de entender que la glorificación del creyente es un evento que todavía no se ha llevado a cabo. La glorificación del creyente es un evento que todavía está en el futuro. Y es que aún no estamos en el cielo. Nuestra salvación, querido hermano y querida hermana, escúcheme bien, nuestra salvación aún no está completa. Aún no somos como Cristo. Aún no tenemos nuestros cuerpos glorificados. Aún no somos impecables. Pero en este versículo Dios dice, si lo eres, te he glorificado. Es un hecho. Aquí se usa el tiempo pasado. O se usa la palabra glorificado en tiempo pasado como que si ya se ha efectuado. Y es que, estimado oyente, desde el punto de vista del creyente, esto aún no ha sucedido. Pero en la mente y propósito de Dios ya es un hecho. Ya ha sucedido. Esta glorificación, como digo, estimado oyente, es un evento futuro. Pero es un evento futuro seguro. Tan seguro que está escrito en tiempo pasado. Como que si realmente ya hubiera sucedido. Podemos contar con eso como un hecho. Es un hecho consumado. Aun cuando desde nuestra propia perspectiva aún no haya sucedido. Tenemos que entender, hermano mío, que estas gloriosas verdades en las que estamos meditando, escúcheme, son solamente para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que tienen la oportunidad de estar en Cristo Jesús? Todos los que oyen y creen al Evangelio. Venid a mí todos. Todo aquel que en él cree, dice la Biblia. De manera, hermanos míos, que Dios llama a todos los hombres. Es mediante la predicación del Evangelio, como nos dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1, en los primeros versículos. Todas las naciones, todos los hombres, somos llamados a pertenecer a Jesucristo, a estar en Cristo. Hermanos míos, debemos ser muy cuidadosos cuando evangelizamos. Queremos ser amables, y esto es bueno. Y muchas veces, por querer ser amables, hemos cometido el error de comenzar diciendo a la persona algo como, hola, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Se oye bonito, parece amable, muy hermosa las palabras. Pero debemos de entender que lo que Dios tiene para aquellos que rechazan a su Hijo, lo que Dios tiene para aquellos que no vienen a Cristo, no es nada maravilloso. En San Juan 3:18 nos dice la Escritura, el que en Él cree, cualquiera que oye y cree, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Dios no tiene ningún futuro maravilloso para el que no cree. Escúcheme. Usted dice, hermano Boanerges, eso es duro. Y yo estoy de acuerdo con usted. Esto realmente es duro, pero es la verdad. No hay ningún futuro glorioso para los que no quieren venir a Cristo. Nos dice la Escritura, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así como nos gozamos y nos alegramos con la primera parte del versículo,
que nos dice Él que en Él cree, cualquiera que venga y crea, cualquiera que oye y cree, el que en Él cree, no es condenado. Y podemos decir a esto, gloria a Dios, qué maravilla. Así como esto es verdad, también es verdad la segunda parte del versículo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y la razón no es porque sea un pecador, porque todos somos pecadores. La razón es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos míos, en realidad, el hombre no va a ir al infierno por ser pecador, porque todos somos pecadores. Pero el hombre va al infierno, porque rehúsa creer en el Hijo, porque no quiere venir a Cristo, porque rechaza al unigénito Hijo de Dios. En San Juan capítulo 3 y verso 36, nos dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y cuando escuchamos esto decimos, amén, gloria a Dios, qué de acuerdo estoy, gracias Señor. Pero muchas veces no queremos estar de acuerdo con la segunda parte del versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, amén. Pero luego nos dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tan cierto es la primera parte del versículo, y decimos amén. Tan cierto es la segunda parte del versículo, y debemos decir amén. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al versículo 9. Nos dice ahí la Escritura: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos, hermanos, que al principio cuando vamos a evangelizar decimos a una persona que no quiere nada de Cristo, que rechaza a Cristo, y le decimos, hola mi amigo, quiero hablarte de que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Hermanos, muchas veces queremos ser amables, como ya dije, pero debemos de entender que a la luz de la Escritura no hay ningún plan maravilloso para los que rechazan a Cristo, para los que rehúsan creer en el Hijo. Sino más bien Dios viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. A propósito, ¿y quiénes son los que conocen a Dios? Escúcheme, porque esto es importante. Muchas veces pensamos que conocer a Dios es conocer todos los libros de la Biblia. Y conocer a Dios es conocer todas las doctrinas y poder decir de memoria cuáles eran los 12 apóstoles y los profetas y todo eso. Muchas veces pensamos que conocer a Dios es ser miembro de la iglesia. Pensamos que conocer a Dios realmente es, hermanos, tener todo, hermanos, los requisitos que la religión nos dice. Pero nos equivocamos. Aquellos que conocen a Dios son los que obedecen a Dios. Son los que hacen la voluntad de Dios, y lo hemos visto una y otra vez en las Escrituras. El Señor viene para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los cuales, dice, hablando de estos que no conocen a Dios, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, están excluidos, apartados de Dios hoy, pero tienen esperanza en Cristo Jesús. Pueden venir a Cristo y pueden ser de aquellos llamados en Cristo Jesús. Pero como rehúsan creer en el Hijo, como rechazan creer al Evangelio, entonces van a quedar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por toda la eternidad. Hermanos, el maravilloso plan de Dios es para los que aman a Dios. Y estos son los que conforme a su propósito son llamados, como hemos leído en Romanos 8:28.
Yo quiero preguntarle, ¿usted ama a Dios? Usted dice, pastor, yo amo a Dios. Hermano mío, los que aman a Dios obedecen a Dios. Los que aman a Dios hacen la voluntad de Dios. Hermanos, hay veces pensamos que vamos a gozar del cielo simplemente porque pertenecemos a la iglesia local, porque asistimos a la iglesia local. Pero tenemos que asegurarnos. Examinaos a vosotros mismos, dice la palabra del Señor. Somos de Dios. Nadie más puede saberlo esto. Nosotros conocemos nuestro propio corazón. ¿Obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios? Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 31. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dice el apóstol, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios ha hecho todo esto, refiriéndose a todo lo que ya hemos visto en Romanos 8, 28 al 30, como ya lo hemos estudiado, ¿qué pues diremos a todo esto? ¿Qué podemos decir nosotros entonces? Empecemos por decir simplemente y sin cesar, gracias, Señor. Empecemos, hermanos míos, a obedecer a Dios, agradar a Dios y adorar a Dios por su don inefable en Cristo Jesús. El apóstol dice, si Dios es por nosotros, si Dios está a nuestro lado, si Dios ha hecho todo esto por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? La respuesta obvia a todo esto es nadie. Nadie va a estar contra nosotros porque Dios es con nosotros. Muchas personas pueden estar en nuestra contra y los creyentes pueden tener muchos enemigos, pero si Dios está por nosotros, no importa, estimado oyente, quién está en nuestra contra. El que está en nosotros, dice la palabra del Señor, es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Usted puede gozarse en todo esto. A muchos les gusta la frase, la mayoría gana. Pero alguien dijo, Dios con el creyente siempre es mayoría. Uno puede leer en el libro de los Salmos, Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y luego leemos en Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, escuche, el Señor es mi ayudador, no temeré. Gloria a Dios. Qué hermosa declaración tenemos aquí en la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio. Pero quiero animarle, hermano mío, para que juntos continuemos meditando en la palabra de Dios. En nuestro próximo programa, así como está escrito. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.